La historia que se está generando en este momento en nuestro país tiene un contenido social, indudablemente político y diplomático. Las consecuencias son producto precisamente de la intriga entre clases sociales. La clase dominante en la Cuarta República controló a través de los partidos políticos Acción Democrática y COPEI, a través del famoso pacto de la Guanábana, blanco por dentro, verde por fuera, y por supuesto el arribo en 1999 a través de un proceso electoral del comandante Chávez. Ahora bien, la gente que no había nacido para los años 75, 85, 95 y 2005. En estos años, nuestro país pasó por situaciones complicadas, sociales, económicas, culturales, educativas y, por supuesto, de salud. El fantasma de la privatización estuvo allí presente durante mucho tiempo. Las universidades públicas estaban apostando al hecho, por supuesto, de ser privatizadas. Costaba muchísimo ingresar a la universidad, ni hablar de la década de los 80, de los 90. Era bien complicado, bien complicado el poder ingresar a la universidad y sobre todo a carreras como medicina, fundamentalmente, que eran con filtros sumamente complicados y además de esto dirigidos específicamente en primera instancia a familias que venían de una tradición dentro de la profesión, médicos reconocidos. Luego, en segundo lugar, por supuesto, el poder económico, que podían comprar los cupos. Y finalmente, por supuesto, un porcentaje muy mínimo a través de los contactos políticos. La historia a la cual me estoy refiriendo no tiene nada que ver con los jóvenes influencers que actualmente se burlan, perdón, literalmente de la gente que peina canas, es decir, de los hombres y mujeres o damas y caballeros de la tercera edad, los cuales decidieron por cuenta propia y sin ningún tipo de presión colocarse el uniforme gris khaki y además de esto servir a su patria sin ningún tipo de interés económico. Por lo menos las personas que estamos convencidos de que este país tiene posibilidades de salir adelante y que creemos fundamentalmente en la paz. Para nosotros, o por lo menos en mi caso, vestir el uniforme, ya sea el verde oliva o el caqui o el que me corresponda, pues en este caso, lo hacemos con gusto, con placer y sentimos un gran honor de poder vestirlo con respeto y admiración a nuestros libertadores. Quizás para algunos, producto precisamente de la mediática, van a estar recibiendo recursos económicos para burlarse de esa fuerza silenciosa llamada milicia. Una fuerza silenciosa la cual libertó a este país y ayudó a alimentar a 4 países más, conducidos por mi general en jefe Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Qué triste cuando estas personas publican videos burlándose de la condición de las personas de tercera edad, mofándose de que el ejército que acompaña al ciudadano comandante en jefe actual
Nicolás Maduro Moros, está conformado por puros vejetes, los cuales, pues, sus armas fundamentales son el reumatismo, la falta de una buena dentadura y mal vestidos o mal trajeados. Pero si hacemos una alegoría respecto a esa situación, los llaneros de Páez no vestían uniforme, iban con el torso desnudo, montando a pelo, con una lanza en la punta de su dedo pulgar del pie, y además de esto, con una agresividad y una potencia que era prácticamente peor que un misil. Y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con uno de los ejércitos de Europa mejor entrenados y equipados, como fue la maquinaria napoleónica enviada pues precisamente por el en ese momento emperador de España, José Bonaparte, hermano de Napoleón, el cual indudablemente le dio órdenes expresas de que debían someter a los desaforados y locos indígenas negros y blancos criollos que hacían vida en este país y que no tenían derecho a solicitar nada que no fuera rendirse a los pies de la corona española. Pero aconteció que ese grupo, socialmente hablando, detestable por esta clase superior, entre comillas, les resultó un dolor de cabeza y salieron huyendo con un estratega que no era muy alto, elegante, sí, por supuesto, pero que tenía una genialidad mágica, el cual a través de sus conocimientos, su intuición y además de esto, una responsabilidad infringida después de ese juramento que hizo en el Monte Sacro, determinó que bastaba ya de ser esclavos o súbditos de un imperio como era el español. Craso error, ¿no? El hombre murió producto de esa situación bastante joven en Santa Marta, atendido por su personal más cercano, sus edecanes, médico conocido, amigo, en una finca, en una hacienda, con una camisa prestada. Porque después de ser parte de la godarrea y del poder económico en aquella época que daba las haciendas, las posesiones como minas y otros elementos más, terminó muriendo solo, abandonado y despreciado hasta por sus mismos compatriotas. Sin embargo, se dio el lujo, porque esto no se lo puede dar todo el mundo, el sentir que a pesar de su sacrificio, porque fue un sacrificio, créanmelo, recorrer tantos kilómetros en mula o a caballo, comer mal, beber agua en estado de composición, ver cómo sus soldados iban muriendo uno a uno de hambre, porque las distancias eran demasiado grandes para recorrerlas a caballo. Sin embargo, recorrió desde Venezuela hasta el altiplano, por allá, llegando a Bolivia. Entonces, qué complicado puede ser para un ser humano en esta época, donde lo que tienes que tomar es un vehículo para viajar por, por América y llegar con un vehículo, un autobús, y llegar desde Venezuela hasta Perú y un poco más allá también. Entonces, hagan la comparación y des en cuenta el sacrificio tan grande, solamente físico,
sin contar lo intelectual y el tipo de comunicación que hoy por hoy a través de un dispositivo como este podemos comunicarnos cuando allá había que enviar los mensajes, ya sea a caballo, con un correo a caballo, o si no enviarlos en barco. Entonces, estos jóvenes que no tienen ni la más remota idea y que tienen todos los recursos tecnológicos, pueden crear imágenes, burlarse de la majestad de las personas que peinan canas, los cuales quizás muchos de ellos en una acción en guerra real no van a poder superar la edad que tienen estas personas que han decidido conformar una organización 50% militar y 50% civil, porque vamos a estarnos claros, a pesar de que el miliciano y la milicia bolivariana está incluida dentro de la ley orgánica de la Fuerza Armada, tiene una presencia jurídica y legal dentro de la ley, pero en teoría siguen siendo civiles vestidos con uniforme, pero llamados por la patria en el momento en que ésta lo necesite o lo requiera. Entonces, qué orgullo es sentirse uniformado de color caqui, que es el color precisamente del guerrero, del hombre de armas, que no portaba ni siquiera uniforme, sino un pantalón caqui remangado y una lanza montando a caballo, a pelo, y que, vuelvo y repito, junto a grandes oficiales nacionales, patriotas y europeos, como el caso de mi coronel Farrear, el cual aportó muchísimo a la estrategia en aquel momento en la batalla de Carabobo y que fue inmolado, precisamente, se inmoló en esa batalla. Entonces, es digno de reconocer que si la patria necesita de ti y estás en condiciones de poderlo hacer y como joven no te da nota, no te interesa, prefieres pensar en que la posibilidad está en el sueño americano, pues bueno, bien, no hay ningún problema. Pero los pocos o muchos que quedamos y que creemos que nuestro país vale la pena, aquí estamos para prestarle el apoyo y si es necesario también nuestra vida. Por eso es digno de reconocer y esta pequeña nota va dirigida precisamente a la reflexión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Eso es lo más importante. La juventud no tuvo la oportunidad de vivir lo que nosotros vivimos. Un proceso complicado, con presidentes como Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Luis Inchi, el doctor Luis Herrera Campins, el cual siempre recuerdo porque fue el único presidente que este servidor tuvo la oportunidad de ver en muchas oportunidades. Un hombre con una visión folclórica, del cual me río porque de verdad, siendo músico de la banda 24 de junio, en 3, 4 oportunidades me lo conseguí y en una oportunidad dirigiendo un ensamble pequeño para la gente de aquel tiempo, uno con AC, del ministerio, que hoy por hoy es de la cultura, dirigiendo en la sala Braulio Salazar. El hombre se me acercó, el doctor Luis Herrera Campins, junto con el gobernador de turno, conocido por cierto. Habíamos tocado semanas antes en un cumpleaños en su casa, una agrupación en aquel tiempo, con la cual hacíamos música popular y de animación. Y el hombre le pregunta al gobernador, chico, ¿ese muchacho quién es? Coño, y es sabroso. Oye, esa orquesta, ese grupo, suena muy sabroso. ¿Cómo se llama? Y el gobernador de turno le dijo, eso se llama Delfín Martel. Oh, qué bueno. En lo que terminamos el balsicito que estábamos interpretando, se acercó
me dio la mano, felicitó a los muchachos y siguió su visita. Aunque lamentablemente a él se le debe lo del Viernes Negro y esa etapa de transición complicada económica que tuvo este país. Porque de verdad, aunque era una persona sumamente afable, cortés y simpática, pero lamentablemente fue el protagonista, perdón, del proceso de desajuste y desastre económico que se generó en el Viernes Negro, o el bien o mal llamado Viernes Negro, el cual cambió la realidad económica de este país, sobre todo a nivel cambiario. Y de dólar 4.30 subimos a 7, 14 y de ahí hasta que no ha terminado de parar. Por supuesto, el corralito que se generó en los 90 con la presidencia del doctor Caldera, su segunda presidencia. Porque de la primera podemos recordar cosas interesantes, entre ellas el allanamiento de la Universidad Central. Yo estaba muy pequeñito, escuché en un radiecito que tenía mi padre, Punto Azul, por decirlo de alguna forma, un radio que tenía una fidelidad tremenda, un sonido bien interesante, cuando estaban dando la noticia que la Universidad Central de Venezuela fue tomada por la fuerza del orden para poner, válgame la redundancia, orden dentro de esa institución que fue el único presidente que se dio el tupé de violarla y detener y sacar presos hasta el gato de allí que estaban conspirando, llamados para aquel momento guerrilleros. Entonces, es complicado, ¿saben? Es muy fácil burlarse de la sapiencia, los conocimientos y la experiencia de un hombre que peina canas y que ha visto cómo se ha desarrollado la verdadera historia de este país. La década de los 90 fue muy triste en Carabobo, sumamente triste. La pequeña y mediana industria cerró sus puertas, bajó la Santa María, que fue el principio del fin económico, el cual abrió las puertas del infierno económicamente hablando. Y sabemos quién es el culpable. Para aquel tiempo el asesor en el área financiera, el cual sugirió a través de los entes colegiados que manejaban los destinos económicos y de inversión en este estado y que tiene nombre y apellido, que no vale ni siquiera la pena nombrarlo, ya que pertenece a la historia cercana. La historia o la verdadera historia de Carabobo en esos momentos tristes y complicados, donde desde el 90 y hasta el 99 el pueblo se dio la oportunidad de proveerse un gobierno que viniera precisamente a cumplir la misión que siempre había contado en los autobuses, en el transporte público. Los viejos se decían unos a otros: chicos, aquí lo que hace falta es una gorra. Y le preguntaba a mi padre: papá, ¿y eso qué es? ¿Gorra? ¿Gorra de qué? Me dice: hijo, aquí todo el mundo está pensando en Pérez Jiménez y lo creciente que pudo y estuvo el país en esa época. Pero con esta democracia no creo, porque se están pasando muchas necesidades y la pobreza se hace protagonista cada vez más. Yo recuerdo que los sueldos eran mínimos, mínimos, y con poco se podía comprar mucho, porque el dólar estaba a un dólar a 4.30 que tú podías hacer cosas, pero los sueldos eran muy bajitos. Aquí en los barrios yo recuerdo que la gente contaba y se veía en los programas de televisión, como por ejemplo Alerta, conducido por el doctor, un presidente de Radio Caracas para aquel tiempo, que condujo también Quiere Ser Millonario, el cual en esa etapa, como reportero, por decirlo de alguna forma, él es abogado, pero como reportero, conductor de ese programa Alerta, mostró la verdadera cara de lo que era la pobreza en este país. Y recuerden, eso era precisamente producto del ataque natural, hasta si se quiere, de un sector que estaba de acuerdo cada 5 años en cambiar el color, pero que en esencia ninguno hizo nada por el país.
muy por el contrario, pues esas grandes familias, esas 20 familias que conformaban el poder económico de este país, crecieron muchísimo más. Por ejemplo, los Mendoza, cómo crecieron económicamente en esa época. Se hicieron muy poderosos y se hicieron de un imperio económicamente hablando tremendo, los Zuluaga, por decir algunos nombres, que ya sabemos cuáles son los antecedentes. Lamentablemente, esas cosas sucedieron en la cuarta. Y el que no sabe de eso, pues simplemente no se burla, porque dice, bueno, ¿y qué más puede ser? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer mucho. Tratar en lo posible que esta propuesta de revolución social, educativa, cultural y económica termine de evolucionar y mutar hacia lo que en realidad todos deseamos, un cambio cada vez mayor, donde el hombre y la mujer venezolana pueda tener una oportunidad, como de hecho sucedió, porque esto ya para finalizar esta parte de la historia, contada a través de mi visión, les puedo decir que es la realidad. En el año 2002, acercándose un poco al golpe de Estado que le dieron primero el golpe petrolero y después al año siguiente el golpe de Estado del comandante Chávez. Este país se estaba enrumbando a convertirse en una superpotencia. Por ahí andan colegas docentes de básica y de primaria apostando a que si hay una invasión, ellos se van a unir a los equipos de Marines y si hay que colgar a través de juicios públicos a todos los chavistas, pues ellos se ofrecen para formar parte de esos tribunales. Hermano, por Dios, recuerden que el único que se preocupó en la primera etapa de su gobierno de pagar toda la deuda acumulada que había dejado la Cuarta República fue precisamente en la primera etapa del gobierno de